Asamblea Constituyente de Montecristi. Economista, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Cuando la institucionalidad descrita en la Constitución no funcionan, quedan las calles y los organismos internacionales de derechos humanos para ejercer el derecho a la resistencia que consagra la Constitución. Entonces, ¿qué desestabiliza más un régimen democrático? ¿Marchas de protesta o que la Constitución no funcione? Definitivamente no desestabiliza un régimen democrático, eminentemente democrático, la explosión popular de protesta, de reclamo, cuando ésta está ceñida a lo que manda la Constitución. La marcha plurinacional es una de las expresiones establecidas en la Constitución de Montecristi y sus planteamientos básicos son todos perfectamente ligados a los mandatos de la Constitución. En ese sentido, no solo es una marcha eminentemente democrática, sino constitucional. Empecemos con el artículo 66, que garantiza el derecho a la organización, a la movilización en el territorio nacional y expresar sus criterios de parte de cualquiera de los ciudadanos. Aquí no hay ningún intento golpista. Golpista es quien no cumple la Constitución. Golpista es quien cierra el paso al pueblo ecuatoriano. Golpista es quien tiene miedo porque puede perder su poder autoritario y caudillesco. La plataforma de lucha de la marcha se centra en demandas puntuales sobre minería, agua, tierras y libertad de expresión. Pero en el manifiesto en defensa del agua, la vida y la dignidad de los pueblos, que firman encabezados por usted algunos intelectuales de izquierda ecuatorianos y extranjeros, respecto a la libertad de expresión se afirma lo siguiente. Veamos. La CONAIE, a través de su dirigente Humberto Cholango, ha sido muy enfática en señalar que no tiene ninguna alianza con la derecha ni con los grandes medios de comunicación colectiva. En el asunto del universo, la CONAIE ha mantenido silencio, pues si bien desaprueba las maniobras del gobierno y defiende sin restricciones la libertad de expresión, no puede bajo ningún aspecto favorecer a un poder mediático, mundial y nacional, pilar central del poder del capital multinacional y de una poderosa estructura transnacional al servicio, junto al Pentágono, la OTAN y organismos internacionales como el FMI, de la dominación imperial mundial. Los pueblos indios y trabajadores del Ecuador son partidarios de una democratización profunda de la información y la comunicación que transfiera el control de los medios a los trabajadores de los mismos y al pueblo en su conjunto. Esto, hasta aquí es la cita, economista. Entonces, en este manifiesto, ¿ustedes hablan a nombre de la CONAIE o este manifiesto es una interpretación libre de lo que ustedes piensan que es el objetivo de la CONAIE? Mire, en primer lugar, un manifiesto como el que usted acaba de leer, un fragmento y no leyó el resto que habría sido lo correcto. Sobre la libertad de expresión solamente. Sí, pero hay otros temas importantes. No solo nos interesa la libertad de expresión, que la defendemos de manera irrestricta y de lo cual yo personalmente he dado muestras una y otra vez y estoy dispuesto a subir a las barricadas si es preciso para garantizar la libertad de expresión del pueblo ecuatoriano. De eso no le quepa la menor duda. Además, creo que hemos dado suficientes muestras de solidaridad con los periodistas perseguidos por el gobierno. Lo que aquí está claramente estipulado es que la libertad de expresión tiene que ser garantizada para la sociedad en su conjunto. Y reconozco que el párrafo es desafortunado, no tiene una redacción adecuada, pero eso es de este rato lo de menos. Lo que cuenta el momento actual es que hay que expresar nuestra solidaridad con la marcha plurinacional de los pueblos indígenas, que no solo es de los indígenas, sino de amplios segmentos de la población. No solo se está tratando el tema del agua, el tema de la tierra, el tema de la gran minería, sino que se está planteando, por ejemplo, derogar aquel decreto 813 que afecta a los servidores públicos, más de 5.000 despedidos, algo que no sucedía ni en la larga noche neoliberal. También está hablándose aquí de temas como de la educación y el tema de los trabajadores informales. Se pretende que sea reconocida y aprobada la ley que fue vetada por el presidente de la República hace un año. O sea, que esta marcha está recogiendo una serie de derechos, todos estipulados en la Constitución de Montecristi. Libertad de expresión, derecho al trabajo de los informales, agua y tierra que tienen que ser distribuidas, no a la minería a gran escala, el tema de los impuestos que se están gravando sobre todo a los sectores medios y populares en las ciudades. Esto no es un tema que afecta a los indígenas, con lo cual esta marcha está demostrando que es un llamado de atención al gobierno. No estamos pidiendo que se cambie de gobierno, lo que estamos pidiendo es que cambie de actitud y de rumbo el gobierno del presidente Correa, que tiene que volver a los orígenes de la revolución ciudadana, porque por lo pronto ha comenzado a transitar en la senda del servicio a los viejos grupos oligárquicos, a la banca y a otros grupos poderosos en el país. En efecto, la Plataforma General de Lucha contiene aspectos que no son ideológicos, sino que son derechos intangibles
para los de derecha o de izquierda, para todo el mundo. Sin embargo, el planteamiento central es radical, por ejemplo, en lo que se refiere de no a medios de comunicación de propiedad privada, o de no a la gran minería, de no a la agroindustria exportadora, de no a la extracción petrolera, mediante leyes de comunicación, tierras y aguas. Entonces, el asunto es que estos planteamientos radicales son de todos los grupos sociales de izquierda o solo de algunos de ellos. Mire, Alfredo, yo quisiera que me presente un punto donde se diga no a los medios de comunicación privada. Yo no he dicho que eso se está planteado, ni siquiera en el manifiesto, que tiene un párrafo mal escrito. Bueno, en el manifiesto sí, cuando habla de la transferencia al pueblo. Bueno, pero yo sí creo que tiene para que eso hacer... existen los medios comunitarios, por ejemplo, por eso es que hay privados, además, comunitarios y públicos. Y yo creo que lo que requerimos es hacer realidad, por ejemplo, los medios públicos. En el Ecuador no hay medios públicos, hay medios gubernamentales, que es una categoría que no necesariamente debe existir. Yo he planteado una y otra vez, por ejemplo, que los canales de televisión, que fueron incautados con razón, con justicia, a los banqueros corruptos, pasen a mano de organizaciones sociales. Por ejemplo, que los canales de televisión que están este rato en manos del gobierno se transformen en canales públicos administrados por consorcios de universidades del sector público. Yo creo que eso haría muy bien a la democracia en el Ecuador. Aquí no se está tratando de desmontar los medios privados, pero lo que sí se ha hecho, y en eso hemos apoyado incluso desde la Constitución, es desligar el poder bancario, por ejemplo, con el poder mediático. Y eso es fundamental. Eso es fundamental, así como hay que desligar el poder del gobierno de los medios gubernamentales. Yo creo que tenemos que dar paso a un verdadero proceso de democratización de los medios de comunicación. Y hay otros planteamientos en el... Claro, eso es lo importante, los otros planteamientos, porque como usted señala, eso era una total anormalidad de la presencia de la banca justamente dentro de los medios, porque ahí resultaba que estos medios, ahí dicen todos que dicen que están con la oligarquía, no es verdad. Había una competencia desleal más bien de esos medios en manos de la banca corrupta contra los medios que no dependen de esa banca corrupta. Ahora, pero respecto a los otros puntos fundamentales, tierra, aguas, minas, ¿cuál alternativa propone? ¿Es no al extractivismo o hay algún camino intermedio entre una minería responsable y respetable del ambiente, por ejemplo? Mire, posturas radicales se dice. Posturas radicales en temas de cumplir el mandato constitucional. ¿Qué dice el mandato constitucional? Hay que redistribuir el agua y no se ha redistribuido el agua. El agua de riego sigue concentrada en muy pocas manos. Hay un mandato constitucional expreso al respecto, no se hace absolutamente nada. 84% de la población campesina, indígenas y no indígenas, controlan apenas el 13% del caudal del agua de riego. 1% de los propietarios de la tierra, de las unidades productivas agrícolas, controlan el 64% del agua de riego. No se ha dado paso, por ejemplo, al cumplimiento del mandato que está en el artículo 318 de la Constitución, donde se establece, se prohíbe toda forma de privatización del agua. ¿Cuántas concesiones de agua han sido ampliadas? Por ejemplo, la de la ciudad de Guayaquil, incumpliendo el mandato oro, porque acaba de colapsar en Machala, por ejemplo. Pero me parece muy bien, eso se debía haber hecho hace mucho tiempo atrás, no esperar a que colapse, a que no se distribuya agua sino lodo a los usuarios, sino que debió haber intervenido el Estado ya desde hace casi 4 años que está en vigencia la Constitución de Montecristi. En el tema de la tierra, no se avanza hacia una reforma agraria. El índice de Gini, que es el que permite establecer los niveles de concentración de la tierra y de cualquier otro activo de los ingresos, está en 0.81. Mientras más cerca de 1, mayor es la concentración. Ahí no hay ninguna propuesta de reforma agraria. Es más, el presidente de la República se ha expresado en contra de la reforma agraria, porque equivocadamente cree que si se redistribuye la tierra se va a generar más pobreza, lo cual es absolutamente falso. En el caso de la minería, hablemos de la minería con cifras y datos. Pensemos qué es lo que va a significar, por ejemplo, este proyecto Mirador. El contrato se acaba de firmar hace muy pocos días y el gobierno dice que existen allí 5.000 millones de libras de cobre, que les calcula a $3.96 cada libra. Pongamos $4 para facilitar el cálculo. Estamos hablando de un volumen de 20.000 millones de dólares, de los cuales más de la mitad, son los datos que da el propio Ministerio de Recursos Naturales, 11.000 millones de dólares son costos.
¿Quién va a establecer esos costos? ¿Cómo vamos a impedir que las empresas no inflen los costos para pagar menos al Estado ecuatoriano? Ellos son expertas en evadir tributos. Estas empresas tienen, la mayoría, no sé si todas, sus matrices en paraísos fiscales. Adicionalmente, al Estado le quedarían, son datos oficiales, algo así como 4.500 millones de dólares en 25 años, menos de 200 millones de dólares al año. ¿Y cuánto es lo que hay que pagar por el impacto ambiental? El presidente de la República decía en una de sus últimas sabatinas que esta compañía va a tener un fondo que se establecerá año a año con 9 millones de depósitos. Al final del periodo de los 25 años habría algo así como 250 millones de dólares más intereses. ¿Eso es suficiente para reparar? Definitivamente no. Claro, y sabemos, para eso Alfredo, y esto es importante, previa. le pongo la cifra, permítame que le ponga la cifra. Sabemos que el costo de remediación de una tonelada removida está entre $5 y $64, es lo que cobran en el estado de Nebraska, en los Estados Unidos. Si son $5, ya el costo de remediación es de 1.600 millones de dólares. Y la ciudadanía tiene que entender que se van a mover 326 millones de toneladas de material, equivalentes a la recolección de la ciudad de basura por 405 años, algo así como 4 o 5 panecillos en la ciudad de Quito. Entonces, pensemos también esta parte económica del impacto que va a provocar la mega minería. Hay un estudio de las grandes empresas mineras que dicen textualmente, concluyen textualmente, aquellos países que tienen alternativas a la minería no deben embarcarse en esta actividad. Entonces esa es la propuesta de ustedes, pero lo que reclaman en definitiva es que no se cumple y ya han pasado 3 años, por ejemplo, de la consulta previa que se debe incorporar en todas estas leyes y contratos que tienen que ver con minas, con tierras, con aguas, etcétera. Y eso está dentro del sistema constitucional que no se está cumpliendo. Ahora, respecto a la minería, ¿es o no viable? O sea, ¿habría que revisar el contrato o se podría llegar a la conclusión de que mejor es que no exista ninguna actividad minera? Porque eso es lo que por un lado se plantea de manera aparente y por el otro se dice que no. O sea, el uno dice estamos sobre una fortuna y no la podemos explotar y seguimos pobres, y los otros dicen sigamos pobres y no explotemos esto. Entonces no hay un medio, un equilibrio. O sea, ¿cuál es la propuesta? Esa disyuntiva es falsa. Esa de decir que no explotamos y sigamos pobres es falso. Podría poner un ejemplo de un país que teniendo recursos minerales resolvió no explotarlos y le va cada vez mejor que Ecuador. El caso de Costa Rica, por ejemplo. Ahí se apuesta por el turismo, un turismo responsable, un turismo masivo, y es un país al que le va mucho mejor. Es absolutamente falso que los países que tienen recursos minerales y que apuestan preferentemente a financiar su economía en base a los recursos minerales se hayan desarrollado. No hay ejemplos en el mundo. Me podrán decir que hay el caso de Australia, el caso de Canadá, primero que son continentes, Australia más de 8 millones de kilómetros cuadrados, Canadá más de 9 millones de kilómetros cuadrados, que no se han desarrollado en base a la minería y que la minería ocasiona severos problemas. En Canadá hay más de 10.000 minas cerradas que contaminan y que cuestan millones de dólares al Estado canadiense para tratar de remediarlas. Claro, el ejemplo contrario sería Chile, pero en el caso de Chile es sobre un desierto, no es sobre zonas que son patrimonio de la biosfera y donde igual se desarrolla totalmente en la fase de refinación a minería, no como aquí que solo va a ser extraer el producto primario. Dos cosas, Alfredo, en relación a eso. En primer lugar, tampoco estamos diciendo que hay que terminar todo tipo de minería, pero hay que hacerlo de una manera razonable. La pequeña minería, la minería artesanal, la minería de subsistencia, la minería de los materiales de construcción. ¿Qué se hace en la ciudad de Quito, al norte de la ciudad de Quito, con las canteras que contaminan tremendamente? Y esa minería es indispensable, pero hay que hacerlo de una manera aceptable, de una manera razonable. Lo que se quiere aquí plantear, y nosotros planteamos, es un gran debate nacional sobre el tema de la minería. Y ese objetivo ya cumplió la marcha indígena, que ha cumplido ya muchos objetivos en el camino. Por ejemplo, hacer que los ministros recorran el país entregando recursos y poniendo en marcha una serie de obras, hacer que algunos asambleístas, gobiernistas se acuerden de que hay que aprobar la ley de agua y la ley de tierras. En ese contexto lo que hay es que racionalizar la minería, y minería no debe haber en ningún caso en las fuentes de agua como manda el mandato constituyente de Montecristi de abril del año 2008,
Fuente de agua es una laguna, es un río, es un páramo. Fuente de agua son todos aquellos espacios vitales para la vida de los seres humanos. No puede haber minería, ni mega ni pequeña minería, en zonas de alta biodiversidad, que es la verdadera riqueza del país. Economista, pero en este momento ese debate está dentro de un contexto específico, que es el contexto electoral. Entonces llega el momento de que frente al proceso electoral que se viene, se tienen que tomar alternativas, y por eso vemos que en las izquierdas hay varios grupos. Dentro de ellos algunos comparten responsabilidades en los errores históricos de haber apoyado a Lucio Gutiérrez en las elecciones del 2002 y a Rafael Correa en las elecciones del 2006. Entonces, para las elecciones del 2013, ¿cuál es la propuesta definida para la izquierda respecto a con esta plataforma? Porque eso quedaría es para la elección de un nuevo gobierno. Está visto que este gobierno no va a rectificar según lo que ustedes plantean. Pero por supuesto, pero no estamos este rato en ningún proceso electoral. Este rato el pueblo ecuatoriano se está movilizando en las calles para reclamar el cumplimiento de la Constitución. Es una movilización que plantea como banderas de lucha elementos que ya aprobó el pueblo ecuatoriano en la consulta popular del 30 de septiembre del año 2008. Y para volver al tema de la minería, que me interesa mucho, si es realmente serio el planteamiento de las cifras oficiales, si son creíbles, como dice el presidente, tenemos la segunda mina del mundo en términos de cobre. ¿Por qué no se estableció una disposición clara y precisa para que se refine el material en el país? Para no seguir siendo país producto, exportador de un conglomerado donde hay algo de cobre y luego importaremos los alambres de cobre. Yo creo que son algunos temas que están pendientes en este debate. Yo creo que temas fundamentales, porque pasa lo mismo con el petróleo. La vida. Claro, con el petróleo somos extractivistas, importamos derivados, y con el cobre vamos a hacer lo mismo. Ya está vista la experiencia del petróleo. Economista. Y seguiremos siendo un país producto. Y son 40 años, Alfredo, en este año 2012, que se cumplen de la exportación de petróleo. No podemos entrar con la misma novelería a llevar un pedazo de cobre o un pedazo de oro a ponerle al lado del barril, en el templete de los héroes, al primer barril de petróleo, esta vez con banderas verde flex. Eso sería intolerable, sería un tremendo error histórico. Economista, gracias por su participación en Contacto.